Y bueno, vamos a platicar con Anabel Hernández, periodista especializada en crimen organizado. Es autora, entre otros libros, de Los Señores del Narco. Anabel, siempre es un gusto y una oportunidad platicar contigo. ¿Qué tal, Oscar Mario? Buenos días y buenos días al auditorio. Gusto en saludarte. Gracias. Hoy yo quisiera comenzar, si me permites, por lo que diste a conocer, pues hace poquito, en el 2018, cuando entrevistaste a Rafael Caro Quintero y, bueno, relatas que el capo contaba con escolta e iba armado. 3 hombres permanecían afuera custodiando el lugar y uno se quedaba en la habitación. Cuéntanos cómo fue y cómo es que lograste platicar con Caro Quintero. Bueno, Oscar Mario, como tú sabes, soy una periodista especializada en temas de delincuencia organizada, como tú lo has señalado. Tengo 30 años de trayectoria periodística como periodista de investigación, pero durante los últimos 17 años me he dedicado específicamente a investigar sobre los carteles de la droga en México y sus conexiones con el poder. Por eso es que para mí, cuando en 2016 Caro Quintero hizo contacto conmigo enviando un mensajero a la revista Proceso, donde yo colaboraba en aquel momento, pues realmente inmediatamente dije que sí a su propuesta de reunirnos. En ese momento Caro Quintero supuestamente quería su derecho de réplica, porque yo había publicado en la revista Proceso que él estaba siendo imputado por las autoridades del gobierno de México de haber estado reinserido en el crimen organizado y de estar supuestamente en ese momento planeando una guerra en contra del cártel de Sinaloa para poder recuperar el viejo poder que tenía en el narcotráfico. Me reúno con él por primera vez en julio de 2016, ahí me da una amplísima entrevista. Después me reúno en otras 2 ocasiones con Rafael Caro Quintero, y una cuarta ocasión en enero de 2018, cuando le hago una segunda entrevista, donde él de nueva cuenta, pues de manera atípica a como habitualmente se conducen estos personajes acusados de narcotráfico, pues él insistía de nueva cuenta en que no estaba involucrado en el narcotráfico, aunque ya los señalamientos del gobierno de México, del gobierno de Estados Unidos, lo implicaban no solo en aquellos viejos crímenes que se le imputaban del asesinato de Camarena y de tráfico de drogas, sino en la operación actual vigente en el mundo del narcotráfico. Oye, ¿podrías decir al auditorio, porque es muy interesante, pues es parte de esta serie, como dicen, que ni siquiera en Netflix la podemos ver? Oye, ¿cómo es que te llega el mensaje y dónde acudes para platicar con Rafael Caro Quintero? Bueno, pues justamente Rafael Caro Quintero manda un mensajero a la revista Proceso. La revista... ¿Con una carta, Anabel, o con qué? No. ¿Con un mensajero, una persona nada más, directamente que va, toca la puerta y dice: queremos hablar con Anabel Hernández. El señor Caro Quintero quiere una cita con Anabel Hernández. Inmediatamente se comunica conmigo los directivos de la revista Proceso, me señalan esto, y bueno, es así como comenzamos un poco a establecer las fechas del encuentro. Por supuesto, mi condición fue, pues yo no estoy para tomarme un café, ¿verdad? O un tequila, como hacen otros con los narcotraficantes, ¿no? Yo estoy aquí yo soy una periodista, y si el señor quiere verme, pues será para hacer una entrevista. Y es así como el señor acepta finalmente verme para hacer una entrevista. Y pasan algunos días, algunas semanas, finalmente se concreta el lugar. Yo me traslado a Culiacán con un camarógrafo, un colega muy profesional de Proceso, y es así como los dos pues hacemos este viaje pues al infierno, ¿no? Este viaje a la nada, este viaje sin saber cómo y cuándo iba a terminar, y viajamos al corazón del Triángulo Dorado, porque en realidad, Oscar Mario, es importante que el auditorio lo sepa, en las 4 ocasiones en que yo me reuní con Rafael Caro Quintero,
Él siempre estuvo escondido en el Triángulo Dorado. No hay manera que él hubiera podido salir de ahí. El mundo, yo lo sabía, si yo, una periodista común y corriente, lo pude encontrar, pues es muy difícil pensar que las autoridades en ese momento de Enrique Peña Nieto y después en estos 3 años de Andrés Manuel López Obrador, pues no lo podían encontrar, más bien no querían encontrarlo. A ver, yo quiero detenerme ahí con esto que dices que es primordial. ¿Por qué no querían encontrar? Pues eso es una cosa que, pues ahora que Rafael Caro Quintero está en prisión y probablemente se vaya extraditado a Estados Unidos, pues sería muy interesante que lo contara. ¿Quién lo protegía? ¿Pagaba sobornos? ¿Tenía contactos con el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Tuvo contactos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Fue beneficiario por 3 años de esta política pública de abrazos, no balazos? ¿Lo protegía el cártel de Sinaloa? Hay un montón de preguntas que formularse. Líder del cártel de Guadalajara, junto con Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, un hombre calificado como sanguinario, como mujeriego, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo pude hablar con este hombre y lo que te puedo decir es que es un hombre que está dispuesto a hablar. Bueno, dame 3 minutos, Anabel, por favor. Va a venir la guillotina, no quiero que te atrape. Estoy platicando con Anabel Hernández sobre la captura de Rafael Caro Quintero. Regreso con Anabel Hernández. Usted sabe, ella es, pues, quizá la mujer periodista, analista, investigadora que más conoce sobre el tema de crimen organizado en nuestro país. Y comenzaba esta charla, si usted nos acaba de sintonizar en cualquier parte de la República o del mundo, es un mensajero que llega a las oficinas de la revista Proceso. Tú viajas, no lo dijiste, pero me imagino, y de ahí te llevan al lugar donde se ha refugiado, dices siempre, bueno, cuando ha estado en libertad, Rafael Caro Quintero, sí. Oye, Anabel, pero decías, oye, lo que siempre se me hizo, pues muy, quizá difícil, ingenuo, no sé qué utilizar, pero decías, bueno, ¿cómo es que a mí me invita un narcotraficante de la talla de Rafael Caro Quintero a platicar con él? Me imagino que en la sierra, y cómo es que entonces los gobiernos del PRI y del PAN, todavía los dos del PAN y los priistas, pues nunca han podido dar con un narcotraficante que a mí pues me facilita para que pueda llegar a platicar con él. Decías antes de la pausa, esto finalmente, ¿qué te deriva de tu análisis? ¿Por qué tú sí y gobiernos no? Bueno, aquí en este caso la responsabilidad recaería tanto en el gobierno de Enrique Peña Nieto como en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos que cuando Caro Quintero sale de prisión y se convierte en fugitivo fue en 2013, ya que estaba como presidente de la República Enrique Peña Nieto. Y es ahí, a partir de entonces hasta ahora, hasta el 2022, que es prófugo de la justicia. Y bueno, me parece que ahí hay muchas cosas que cuestionarse. Hay un importante expediente criminal abierto en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Fue abierto en el 2018 y hay una actualización en la acusación que data del 2020, que es los últimos datos que tiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde hablan contrario a lo que él me había afirmado de que era inocente, que ella no estaba en el narco, etcétera, etcétera. Según el Departamento de Justicia, sí estaba en el narco desde que entró a prisión en 1985, según el Departamento de Justicia, allá en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Caro Quintero nunca habría dejado de estar involucrado en el narcotráfico, incluso estando en prisión durante 28 años, después cuando sale en prisión, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos,
continuó la empresa criminal del narcotráfico, y ahí se dice que incluso creó su propia organización criminal llamado el Cártel de Caro Quintero. Y ahí viene una cosa importante en este documento judicial, porque afirman que ya estando en libertad, la forma en que Caro Quintero podía protegerse y proteger sus intereses era a través de sobornos a funcionarios públicos. ¿Esto qué significaría? Si estamos hablando que de 2013 a 2022 estuvo prófugo de la justicia, pues podríamos hablar que durante esta etapa es como cuando habría dado estos supuestos sobornos, como dice el Departamento de Justicia, para protegerse. Y es ahí donde me parece que hay cosas muy interesantes que podrían surgir del caso de Caro Quintero. Por eso habría que ver si de verdad el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está interesado, si sí lo va a extraditar, o si simplemente, como era el sueño de Rafael Caro Quintero, porque en algún momento me señaló que lo que él realmente hubiera querido, cuál era su sueño dorado en su mente, era que pudiera entrar en arresto domiciliario y poder cumplir los 12 años de condena que le queda por cumplir de acuerdo a las leyes mexicanas de la condena de 40 años que le dieron por el homicidio de Enrique Camarena. Si esto fuera así, pues bueno, también sería muy interesante ver si el gobierno de Enrique Peña Nieto, de Andrés Manuel López Obrador, en vez de mandarlo extraditado, le da la protección domiciliaria. Bueno, ahí ya estaríamos hablando de otros factores y otros ingredientes que en su momento tendríamos que dar. Por lo pronto, lo único cierto es que hoy está detenido, está encerrado en una celda en el altiplano, y no sabemos si será extraditado o si será beneficiado con algunos tratamientos especiales por parte del gobierno actual. Oye, Anabel, con base en todo esto que señalas, ¿qué tan cierto es que su detención puede derivar en exhibir o delatar a muchos personajes de la política de antes y algunos de hoy? Es interesante lo que me preguntas, y justamente voy a hablar ampliamente de esto en el artículo que estoy preparando para la Deutsche Welle, que es la agencia alemana en la que colaboro semanalmente con mi columna. Y bueno, justamente estoy recordando cómo en 2021 pude hablar con dos hombres que ahora serán claves en esta situación de Caro Quintero. Uno es Jorge Godoy y otro Ramón Lira, que fueron escoltas de Ernesto Fonseca Carrillo en aquella época dorada del cártel de Guadalajara, en la década de los 80, que eran ex policías de Jalisco en aquel momento, y pues que ahí andaban a sueldo con estos narcotraficantes y asistían, como le daban custodia a Ernesto Fonseca Carrillo, pues iban a las fiestas y a las reuniones de trabajo de Caro Quintero, de Fonseca Carrillo y de Miguel Ángel Félix Gallardo. Y estos dos ex policías que fueron considerados testigos protegidos en Estados Unidos y que declararon en diferentes cortes en Estados Unidos relacionadas al caso Zuno Arce y relacionadas a otros cómplices de Caro Quintero, ellos me señalan el año pasado que entre estas fiestas y reuniones a los que ellos fueron y lo vieron con sus propios ojos, uno de los asiduos integrantes pues eran nada más y nada menos el señor Manuel Bartlett Díaz, hoy actualmente secretario de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, y en aquellos años es secretario de Gobernación. Afirman que lo vieron en varias ocasiones de... Bueno, Anabel, a ver, otra pregunta que pues yo creo que tú vas a tener la respuesta. Esa obsesión de la DEA, de la que tanto se ha hablado por su captura, se antoja difícil, más que por el papel que jugó Caro Quintero en la exportación e introducción de una marihuana sin semilla. Tú eres especialista de altísima calidad que lograba exportar e introducir al mercado norteamericano. Hablan exclusivamente ahorita, había esa obsesión por capturar al último sobreviviente de la forma, por la forma en que fue, por la forma en que murió y fue torturado
el exagente de la CIA, Quique Camarena. Dice, bueno, el único sobreviviente, como autor quizá intelectual, era el señor Caro Quintero y teníamos que dar con él. Pero por esa especie de venganza, de esa obsesión, ofrecían hasta $20 millones. Bueno, pues hay varias cosas que señalar. Sabemos cómo son los americanos, ¿no? Y sabemos pues que también tienen sus cosas ahí que no siempre son claras ni positivas, ¿no? A mí me llama la atención, efectivamente, cómo ha habido esta cacería muy específica contra Rafael Caro Quintero, pero no así contra Miguel Ángel Félix Gallardo y contra Ernesto Fonseca Carrillo, que se supone también participaron, de acuerdo a los testimonios, de acuerdo a los documentos judiciales, también participaron en el secuestro, en la tortura y en el homicidio del agente de la DEA, no de la CIA, es de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. Aquí lo interesante es que me parece que hay muchas cosas de ese propio caso que no se entienden. Yo, en la entrevista que le hice a Rafael Caro Quintero, una de las cosas que afirma, y que también será interesante ver lo que pasa en los próximos días, meses, es que él afirma, yo no maté a Camarena, sí estuve ahí, estuve en el lugar equivocado, pido disculpas al gobierno de Estados Unidos, pido disculpas a la familia Camarena, eso es lo que dice este hombre, según supuestamente arrepentido, pero dice algo muy interesante. Dice que está haciendo un libro. Cuando Rafael Caro Quintero ahora fue detenido, él desde al menos 2016 está haciendo el libro de su vida. Y esa era una de las razones por las cuales yo me encontré en 4 ocasiones con él, porque estaba interesada en conocer el contenido de este libro, que me parece que hoy debe ser uno de los contenidos y de los escritos más buscados, pues tanto como por periodistas como por autoridades, porque en ese libro que Caro Quintero estaba escribiendo, afirma que iba a contar la verdad sobre el caso Camarena y que iba a ser una verdad incómoda para muchos. Él dice, si me quieren creer, bien, si no me quieren creer, no importa, pero esa será la verdad. Interesante esto que dice. Camarena? Hay quienes dicen, tú sabes, está el exagente de la DEA, Héctor Berreles, que fue uno de los que investigó en su momento el homicidio de su colega Enrique Camarena, y quien afirma que incluso en el homicidio de Camarena habría... Bueno, llego a la parte final de esta entrevista con Anabel Hernández, una de las mujeres, o quizá la mujer que más sabe y ha escrito e investigado sobre el crimen organizado. Gracias, Anabel. Sé que tienes muchas entrevistas. Nada más, si quieres terminar con esto que te preguntaba y que decías, sí, bueno, quizá tú también te habías cuestionado, que para muchos es absurda, quizá incluso pues la recompensa que ofrecía el gobierno de Estados Unidos porque que llevaran a la detención de Rafael Caro Quintero. ¿Y a qué voy? No era por el papel tan importante que había jugado como narcotraficante en cantidades impresionantes, principalmente de una marihuana sin semilla que tuvo mucha demanda en su momento, cómo la exportó y la introdujo en el mercado norteamericano. Si decían, estamos muy enojados por la forma en que murió nuestro agente o exagente de la CIA, Quique Camarena, por la forma en que de la DEA, por la forma en que lo torturaron. O sea, se vale esa absurda obsesión exclusivamente por una tortura, Anabel. Bueno, aquí tendríamos que ser muy cautos, porque pues evidentemente yo pienso que todos los crímenes son injustificables, ¿no? Pero particularmente, y lo digo con conocimiento de causa, porque he visto los dictámenes e incluso tuve en una ocasión acceso a fotografías, el crimen de Enrique Camarena y del piloto Zavala fue realmente uno de los hechos más brutales en la historia de México contra un servidor público, porque el tema no es solo el homicidio de Camarena, sino toda la tortura a la que fue sometido durante horas, que incluye las vejaciones más terribles que puedan pasar por tu mente. Las más terribles en su cuerpo se las hicieron.
Como en el nazismo, casi, Cuando, ¿no? Sí. cuando encuentran finalmente en el rancho El Mareño los cuerpos de Camarena y el piloto, pues bueno, realmente la indignación para la familia de Camarena, el sufrimiento para su esposa, para sus hijos, no solo por la muerte en sí, sino además la violencia que mostraba el cuerpo de Camarena. Estamos hablando incluso de torturas sexuales, realmente cosas muy, muy, muy graves. Así que en ese sentido, humanamente uno podría pensar que para muchos puede ser pues un crimen imperdonable. Bien, finalmente, Anabel, ¿a dónde crees que se quede o definitivamente se apure el gobierno mexicano para extraditar a Rafael Caro Quintero a Estados Unidos? Pues con todos los factores que hemos hablado, como incluso actores, funcionarios importantes de la 4T, pues podrían salir en los señalamientos, en las memorias judiciales de lo que pueda contar Caro Quintero, pues tendríamos que ser, yo pienso que la moneda está en el aire, doctor Mario, Sí. pienso que todavía hay muchas cosas importantes que conocer. El gobierno de México no nos ha explicado realmente a los ciudadanos y tiene que explicarlo, tiene la obligación, dado que se utilizaron recursos públicos, funcionarios públicos para su captura, nos tiene que explicar realmente cómo lo capturaron. La versión que ha dicho el gobierno de que gracias al perro Max que lo encontraron de entre unos matorrales, bueno, esto es de risa. Quien crea estas versiones realmente pues le daría el caldo gordo al gobierno. Esto no es posible y evidentemente hay todo un contexto mayor. Estaba armado, no estaba armado, lo detuvieron con armas, lo detuvieron con drogas, detuvieron otras personas junto a él. Realmente cómo fue el operativo, que no nos digan que y el perro iba pasando por ahí, lo encontró, pues eso es evidente, una cosa que sabemos no existió, y me parece que ahí falta claridad y el gobierno tiene que clarificar. Entre menos clarifique, entre más se tarde en transparentar y decirnos realmente lo que pasó, pues más se abren las especulaciones sobre si pues habría una especie de trato preferencial a Caro Quintero o si será extraditado velozmente. Habría que verlo como sea, incluso en la hipótesis de que el gobierno quisiera hacer un fast track y extraditar inmediatamente, no puede, porque número uno, están 12 años de condena de un juez que aún le faltan cumplir en México. En estricto sentido, legalmente, tendría que cumplir estos años de condena y después ser extraditado. Dijéramos que el gobierno de México quiere pasarse por las trancas de esto y aún así lo quiere extraditar. Un juez tiene que revisar toda la solicitud de extradición. Tiene que revisar que Caro Quintero no sea juzgado 2 veces por el mismo delito. Es decir, el gobierno de Estados Unidos no puede pedir la extradición de Caro Quintero para juzgar el homicidio de Camarena, porque eso ya fue juzgado en México. Entonces tendría que ser justamente por el expediente que yo digo, ya que esto que revelando se abrió ya en su contra en Nueva York por asuntos de narcotráfico actuales. Entonces, falta todavía mucho por ver y creo que la moneda está en el aire. Oye, rapidísimo, ¿y el desplome del helicóptero en donde viajaban 14 elementos de la Marina, de este cuerpo de élite que supuestamente participaron en su captura? Pues es ahí donde las cosas yo no entiendo, no se comprende. Por un lado es solo el perro Max, el superhéroe, ¿no? El superperro, ¿no? Que en los matorralitos lo encuentra, no nos dicen si estaba armado o no, y por otro lado nos dicen que paralelamente se cae un helicóptero con 14 funcionarios públicos que participaron en el operativo. Pues por eso es urgente, indispensable saber realmente las condiciones en que se dio esta detención, si fue un acuerdo pactado, si se entregó, qué fue lo que pasó. Me parece que es ahí donde justamente por las familias de esos 14 marinos es urgente una aclaración del gobierno en qué condiciones se dio la detención. Bueno, finalmente, gracias, Anabel. Vamos a platicar después con Jorge Fernández, a quien siempre agradezco también su disposición. En otras palabras, no descartes que finalmente se le diga a Rafael Caro Quintero por las autoridades de justicia en México: calladito, te ves más bonito, cumple el resto de tu condena en casa, 12 años, y el cuento se acabó. Pues ese es el sueño de Caro Quintero, veamos si se lo cumplen o no, pero ese es su sueño. Oye, y siempre te pregunto lo mismo y
te reitero el reconocimiento y enorme admiración que tengo hacia tu trabajo y la valentía, ¿eh? Pero bueno, decías, ahora que entrevistaste en el 2018 a Caro Quintero, decías, la vestimenta impecable contrasta con sus zapatos llenos de tierra y sus ojos redondos y oscuros como ojivas llenos de nerviosismo. Estaba sudando. Oye, finalmente, todos estos personajes de la narcopolítica pues andan a salto de mata, con miedo, angustia, intranquilos. ¿Para qué tanto poder y tanto dinero? Bueno, yo creo que es parte de mi búsqueda de ¿Es la adrenalina que les gusta o qué? Sí, bueno. Uh-huh. No, yo como periodista por eso entrevisto a sus esposas, a sus amantes, a sus madres, a estos narcotraficantes, a sus lugartenientes, a sus abogados, porque necesitamos saber qué tienen en la cabeza, qué es lo que les impulsa a estar delinquiendo, a estar asesinando, desapareciendo personas. Necesitamos encontrar la fórmula para desactivar a estos criminales, y solo se puede encontrar esa fórmula hablando con ellos. Bien, Anabel Hernández, aprecio muchísimo siempre tu tiempo para con este espacio de la comunicación. Te reitero, en serio, admiración, respeto y bueno, por tu valentía y trabajo. Gracias, Anabel, ¿eh? Muchas gracias, Oscar Mario, y buenas tardes al auditorio. Gracias. Buenas tardes.